¿Alguna vez has sentido una incomodidad interna, incluso con todo aparentemente perfecto? Una extraña sensación de estar rodeado de personas, oportunidades y éxitos, pero aún así sentir que algo en ti clamaba: ¿este no es mi lugar? Tal vez hayas percibido que, a pesar de tus esfuerzos, planes y fe, tu vida parecía fuera de curso, como un barco en el océano sin puerto. ¿Y si te digo que ese malestar, esa inquietud, esa falta de paz pueden ser una señal de que Dios está a punto de recolocarte? ¿Y si te aseguro, basado en las Escrituras, que Él nunca abandona a un hijo en el lugar equivocado, sino que usa señales, algunas sutiles, otras dolorosas, para colocarnos donde deberíamos estar desde el principio? La Biblia muestra claramente que el Señor es Dios de propósitos. Nada en tu jornada es coincidencia. Cada puerta cerrada, cada amistad perdida, cada incomodidad inexplicable, cada pérdida dolorosa puede ser un empujón divino hacia el camino correcto. Y de eso hablaremos hoy. Las señales que revelan que Dios está a punto de llevarte al lugar exacto, el destino ideal, la fase perfecta ya escrita en los cielos desde el comienzo de tu vida. Prepárate, porque lo que oirás hoy puede ser la respuesta a muchas oraciones hechas en lágrimas. Puede ser la clave para entender por qué tantos eventos recientes parecen sin sentido. Y presta atención, la penúltima lección será la más importante. En ella, muchos hijos de Dios finalmente comprenden por qué no podían permanecer donde estaban y descubren hacia dónde el Señor los guiaba. Pero antes de comenzar esta jornada espiritual, te invito a un acto de fe. Escribe en los comentarios la frase: paz en Cristo. 3 palabras simples, pero poderosas. Al escribirlas, no solo estás comentando, sino posicionándote ante el cielo. Estás diciendo: recibo esta palabra, formo parte de esta comunidad, creo que Dios está hablando conmigo. Cada comentario es una llama en este altar digital. Personas que ven este vídeo, muchas veces en desesperación, encuentran en los comentarios un testimonio de que no están solos. Para algunos, leer paz en Cristo puede ser la señal de que Dios aún cuida de ellos. Entonces, no guardes esa luz solo para ti. Escribe y deja que tu llama ilumine el camino de otros. Aprovecha, dale me gusta a este vídeo e inscríbete en el canal. No por algoritmos, sino porque cada gesto fortalece este ministerio digital. Aquí no hablamos solo de entretenimiento, sino de alimento espiritual. Muchos que asisten no tienen una iglesia cercana, una comunidad espiritual, y encuentran en este canal un refugio, un hogar. Cuando le das me gusta, comentas y te inscribes, dices: quiero que este mensaje alcance más vidas. Quiero ser parte de esta misión. Entonces, respira profundo, cierra los ojos por un instante y di en silencio: Señor, habla conmigo hoy, porque creo que Él hablará. Revelará señales, mostrará caminos, encenderá luces donde hay oscuridad. Tal vez estés a un paso del cambio que cambiará tu historia. En los próximos minutos, nos sumergiremos juntos en 8 señales poderosas de que Dios está a punto de reposicionarte. Cada señal tendrá una historia bíblica, una aplicación práctica y una reflexión para tu corazón. Algunos de estos signos pueden estar ya sucediendo en tu vida. Pero hoy, al oír esta palabra, verás claramente lo que el Espíritu Santo está intentando decir. La primera señal es la incomodidad que anuncia el cambio. Y verás cómo este principio atraviesa toda la Escritura, desde Jonás en el vientre del pez hasta los profetas perseguidos, y cómo puede estar sucediendo ahora en tu vida. Agárrate firme, abre el corazón, desconecta las distracciones. Este no es solo un vídeo más, es un encuentro con el propósito. Y recuerda, no es por casualidad que estás aquí. Dios planeó este momento, Él hablará. La incomodidad que anuncia el cambio. El primer signo de que Dios está a punto de colocarte exactamente donde deberías estar desde el principio es la incomodidad que invade el alma. No es un dolor común o tristeza pasajera. Es algo más profundo, espiritual, casi inexplicable, pero que toca el corazón de forma que ninguna circunstancia natural justifica. Es como una sirena celestial en tu interior, avisando que algo necesita cambiar. La Biblia muestra esto en la vida de Jonás. Dios lo llamó para predicar en Nínive, pero él huyó. En vez de obedecer, fue a Tarsis, dirección opuesta a lo que Dios ordenara. ¿Y qué sucedió? Una secuencia de incomodidades. Una tormenta violenta cayó sobre el barco. Los marineros entraron en pánico. Jonás fue arrojado al mar y terminó en el vientre de un gran pez. Fíjate, Dios podría haber enviado un ángel con un mensaje claro,
Podría haber usado un sueño, pero prefirió usar la incomodidad extrema para interrumpir la ruta equivocada de Jonás. Este patrón se repite en nuestra vida. ¿Cuántas veces insistimos en permanecer en lugares que no nos caben? ¿En relaciones sin sentido? ¿En empleos que drenan nuestra alma? ¿En ciclos que solo nos prenden? Cuando ignoramos los susurros del Espíritu, Dios, en su misericordia, aumenta el volumen de la incomodidad. Él nos permite sentir el peso de estar fuera del propósito, no para destruirnos, sino para salvarnos. Y tal vez estés viviendo exactamente eso. Puede ser que el trabajo que antes te traía alegría, ahora sea una carga insoportable. Puede ser que amistades que antes eran fuente de placer, ahora sean motivo de dolor. Puede ser que aquel proyecto prometedor ahora solo cause ansiedad. Esto no es casualidad. Esa incomodidad puede ser Dios diciendo, este no es más el lugar, tengo algo mejor. El escritor a los Hebreos nos recuerda, porque el Señor corrige a quien ama y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. La incomodidad es disciplina de amor. Es como el dolor que sentimos al tocar el fuego. No es castigo, es alerta. Así también es la incomodidad espiritual, una alarma de que necesitamos cambiar de ruta. Y aquí está una gran diferencia. El sufrimiento humano, causado por elecciones equivocadas o injusticia, tiende a agotarnos. Pero la incomodidad divina es diferente. Ella trae consigo un llamado, una sensación de que hay algo mayor, un destino esperándonos. Es un empujón santo, una invitación para salir de la zona de confort y dar pasos de fe. Jonás resistió. Tal vez tú también estés resistiendo. Él intentó silenciar la voz interior con fuga, con distracciones, hasta que la incomodidad se volvió insoportable. Y cuando finalmente cedió, el pez lo vomitó exactamente donde debería estar desde el principio. Esa es la promesa de Dios. Cuando dejes de luchar contra la incomodidad y comiences a oír lo que Él quiere decirte, serás llevado de vuelta al lugar del propósito. Ahora te pregunto, ¿qué te ha inquietado últimamente? ¿Qué te ha quitado el sueño? No por miedo, sino por una sensación insistente de que algo no está bien. Ese vacío que te persigue puede ser el presagio del cambio. Esa angustia puede ser la señal de que Dios está reposicionándote. Tal vez estés como el marinero experimentado que siente el cambio de los vientos antes de la tormenta. El alma sensible percibe el soplo del Espíritu avisando: prepárate, es hora de cambiar de dirección. No luches contra la incomodidad. Ella es el preludio de la transformación. Es la forma que Dios usa para romper el silencio y colocarte en el camino que lleva al propósito eterno. Así como Jonás fue retirado de su ruta de fuga y reposicionado en su llamado, tú también serás colocado en el lugar exacto, aquel que Dios preparó para ti desde el principio. Y recuerda, cuando la inquietud venga, no la interpretes solo como problema, véala como oportunidad, porque la incomodidad que sientes hoy puede ser la llave que abre la puerta del futuro que el Señor escribió para ti. En la próxima señal, hablaremos sobre algo que duele, pero que carga una revelación poderosa. Las puertas que se cierran. Las puertas que se cierran. El segundo signo de que Dios está a punto de colocarte en el lugar correcto desde el principio es el cierre de puertas. Muchas veces, interpretamos una puerta cerrada como derrota, rechazo, fracaso. Pero, en el reino espiritual, el cierre de una puerta puede ser una de las formas más misericordiosas que Dios usa para protegernos de caminos que no nos llevarían al propósito. En la vida del apóstol Pablo, vemos esto claramente. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron ir a diversas regiones de Asia Menor. Tenían planes, estrategias, voluntad sincera de predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo los impidió. No una, sino 2 veces. Imagina la frustración. Puertas buenas, aparentemente alineadas, cerrándose ante ellos. Pero luego, Pablo tiene una visión. Un hombre de Macedonia clamando por ayuda. Aquella visión reveló el verdadero destino preparado por Dios. Observa, no era falta de capacidad, no era error humano. Era Dios cerrando puertas para abrir la puerta correcta. Porque en el lugar que Pablo no pudo entrar, él no habría cumplido su propósito. Pero en Macedonia, una revolución espiritual estaba a punto de suceder. Así también sucede con nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos con un empleo que no resultó? Una relación que terminó de repente, un proyecto que parecía prometedor, pero no siguió adelante. En esos momentos, nuestro corazón se entristece, nuestra mente se confunde, pero, espiritualmente, puede haber sido el libramento de Dios.
Apocalipsis 3:7 nos recuerda: He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tengo poca fuerza, y he guardado tu palabra, y no he negado tu nombre. Esto significa que toda puerta que Dios cierra está bajo su control soberano. No es casualidad, no es mala suerte, es protección. Piensa en cuántas lágrimas Dios ya ha evitado en tu vida al no permitir que entraras en ciertas puertas. Tal vez querías tanto esa plaza, pero Dios sabía que aquel ambiente te destruiría. Tal vez soñabas con aquella relación, pero el Señor sabía que aquella persona no estaba alineada con tu destino. Tal vez orabas por una oportunidad, pero Él, en su sabiduría infinita, decidió cerrar, porque aquello no formaría parte de tu historia eterna. El cierre de puertas, sin embargo, es doloroso. Hiere el ego, hiere el corazón, hiere nuestra lógica limitada. Pero cuando se ve con ojos espirituales, es bendición disfrazada, es como una carretera bloqueada que nos impide caer en un abismo adelante. Israel en el Mar Rojo experimentó esto. Cuando salieron de Egipto, pronto se vieron rodeados. El mar adelante, el ejército enemigo atrás. Parecía un callejón sin salida. Pero aquel bloqueo no era el fin, era la oportunidad para que Dios abriera un camino completamente nuevo, y fue ante la imposibilidad que el mar se abrió. Así sucede con nosotros. Cuando una puerta se cierra, no es señal de que todo terminó. Es solo el preludio del camino que Dios está a punto de abrir de forma extraordinaria. Ahora reflexiona. ¿Cuántas puertas se cerraron recientemente en tu vida? ¿Cuántos ciclos terminaron abruptamente? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo, no era para acabar así? Pues te digo, no fue el fin. Fue la mano de Dios librándote de un cautiverio invisible. Es necesario confiar, porque cada puerta cerrada es, en realidad, una nueva dirección. Dios no cierra sin propósito. Él es Padre, y un Padre que ama nunca deja que sus hijos caminen en dirección a algo que los destruiría. Por eso, cuando te encuentres con una puerta que se cerró, no mires hacia abajo en desesperación. Mira hacia arriba en fe, porque es de allí que vendrá la revelación del nuevo camino. Te pregunto, ¿será que la puerta que se cerró en tu vida fue, en realidad, Dios diciéndote, ¿tengo algo mejor? El cierre duele hoy, pero será motivo de celebración mañana. Y es exactamente sobre ese dolor interno, esa señal silenciosa, que hablaremos en el próximo punto. El peso en el espíritu. El peso en el espíritu. El tercer signo de que Dios está a punto de colocarte exactamente donde deberías estar desde el principio, es el peso en el espíritu. Esta es una experiencia que muchos hijos de Dios conocen, pero no siempre comprenden. Se trata de esa sensación inexplicable de inquietud interna, un peso que no viene de circunstancias externas, pero que parece reposar sobre el alma. No es solo tristeza, no es solo ansiedad. Es como si el corazón estuviera siendo jalado hacia algo que aún no se ve. Es como si el Espíritu Santo estuviera susurrando: algo necesita cambiar, no puedes continuar así. La Biblia nos muestra esto en la vida del rey Saúl. Cuando Saúl desobedeció a Dios, el Espíritu del Señor se retiró de él, y un espíritu de tormento lo invadió. 1 Samuel 16:14. Aquel peso que él sentía era resultado de su alejamiento del propósito divino. Era una señal clara de que algo estaba mal, una alerta para arrepentirse y volver al centro de la voluntad de Dios. Pero percibe algo importante. El peso en el espíritu no es simplemente fruto de emociones humanas. Él es, muchas veces, una comunicación directa de Dios con nuestro interior. Es como una alarma que suena dentro del alma para protegernos de caídas mayores. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 13:5: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Este autoexamen es fundamental. Cuando sentimos este peso, necesitamos parar y preguntar: Señor, ¿qué estás intentando mostrarme? ¿Dónde estoy errando? ¿Qué camino necesito abandonar? Tal vez ya has sentido esto, una tristeza que surge sin motivo aparente, una opresión repentina, un dolor que no se explica por la lógica. Y muchas veces, nuestra reacción es buscar distracciones, llenar con trabajo, con entretenimiento, con ocupaciones. Pero cuanto más ignoramos, más el peso aumenta. Porque Dios no permite que un corazón sensible permanezca por mucho tiempo en ruta equivocada, sin enviar señales cada vez más fuertes. Este peso es pedagógico. Es la mano de Dios corrigiendo, no para castigar, sino para alinear. Diferente del fardo del mundo, que oprime, el peso divino tiene un propósito: despertar,
llamar a la vigilancia, invitar al arrepentimiento. Fue así también con David. En el Salmo 32:4, él confesó: «Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vigor se convirtió en sequedad estival». El peso que David sentía era resultado de un pecado no confesado. Dios no lo dejó en paz hasta que se arrepintió. El peso en el espíritu, en este caso, fue la señal de que era hora de volver, de confesar, de cambiar de camino. Tal vez hoy estés viviendo algo similar. Puede ser que, por fuera, todo parezca normal, pero por dentro hay una incomodidad que no pasa. Sonríes, pero sientes un vacío. Trabajas, pero sientes que estás fuera de ruta. Oras, pero no encuentras descanso. Este peso puede ser Dios diciéndote: vuelve. El lugar donde estás no es el lugar que preparé para ti. Y aquí está una verdad liberadora. El peso en el espíritu es la última línea de defensa antes que la crisis se instale. Él es la alarma antes del incendio. Es la señal antes del abismo. Quien escucha este peso y responde en obediencia, encuentra restauración. Quien lo ignora, muchas veces acaba cosechando consecuencias dolorosas. Piensa ahora, ¿cuántas veces has sentido este peso e intentado silenciarlo con distracciones? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo intentó detenerte y preferiste continuar? Tal vez hoy el Señor esté usando este vídeo como confirmación de lo que ya venía hablando en silencio. No ignores el peso. Él puede ser exactamente la señal de que Dios te está reposicionando. Él no quiere que permanezcas en un camino de frustración, sino que desea conducirte al lugar donde tu alma encontrará descanso. El peso que sientes hoy es, en realidad, la prueba de que Dios aún no ha desistido de ti. Es la forma de Él decir: eres mi hijo, no voy a permitir que te pierdas. Y en la próxima señal, hablaremos de algo que muchas veces nos deja desesperados, pero que es una de las formas más claras de dirección divina: las oportunidades que se disuelven. Las oportunidades que se disuelven. El cuarto signo de que Dios está a punto de colocarte en el lugar exacto donde deberías estar, desde el principio, es cuando las oportunidades comienzan a disiparse ante ti. Es una de las experiencias más dolorosas para el alma humana, porque a nadie le gusta perder algo que parecía seguro. Te dedicas, te esfuerzas, inviertes tiempo, energía y hasta fe en un proyecto, en una relación, en un plan, y, de repente, como arena escurriéndose entre los dedos, todo se deshace. A veces, no hay explicación lógica. Lo que fluía antes, ahora se estanca. Lo que se movía con facilidad, de repente se atasca. Aquello que parecía sólido comienza a derrumbarse. Y la primera reacción del corazón es creer que es fracaso, que es derrota, que Dios nos olvidó. Pero espiritualmente, la disolución de las oportunidades puede ser una de las señales más claras de que el Señor está cerrando un ciclo, porque una nueva fase necesita comenzar. La Biblia nos da un ejemplo impactante con el profeta Elías. Durante la sequía en Israel, Dios sustentó a Elías junto al arroyo de Querit, donde cuervos le traían pan y carne diariamente. Primeros Reyes 17:4-6. Era provisión sobrenatural. Pero el texto bíblico nos dice: aconteció después de algunos días que el arroyo se secó, porque no había lluvia en la tierra. Primeros Reyes 17:7. Observa, el arroyo secarse no fue abandono de Dios, fue señal de que aquella estación había terminado. El lugar que antes era de provisión ya no serviría. Elías necesitaba moverse a Sarepta, donde una viuda sería usada por Dios para sustentarlo. Si Elías hubiera insistido en permanecer junto al arroyo seco, habría muerto allí. Pero al discernir la señal, él se levantó y caminó hacia lo nuevo. Así también sucede con nosotros. Dios, en su infinita sabiduría, permite que ciertos arroyos de nuestra vida se sequen. Él deja que las oportunidades mueran, no porque nos odia, sino porque nos ama demasiado para permitir que nos quedemos presos a algo que ya no forma parte de nuestro futuro. Tal vez estés viviendo esto ahora. Proyectos que antes prosperaban parecen desmoronarse. Sueños que parecían tan cercanos se están alejando. Puertas que estaban abiertas se cierran de repente. El arroyo se secó. Y aquí está la verdad. Cuando un arroyo se seca, es porque una nueva fuente está a punto de ser revelada. El vaciamiento no es abandono, es transición. Jesús explicó esto de otra forma en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto todavía. La poda es dolorosa. Ver ramas siendo cortadas puede dar la impresión de pérdida, pero espiritualmente,
La poda es preparación para una fructificación mayor. Muchas veces, la vida parece arrancarnos de donde estábamos bien, pero la realidad es que Dios solo nos está empujando hacia una nueva fase. Él no nos permite crear raíces en territorios que ya no forman parte de la promesa. Reflexiona conmigo. ¿Qué se ha disuelto en tu vida en los últimos tiempos? ¿Qué dejó de funcionar incluso con todos tus esfuerzos? ¿Qué, a pesar de toda tu dedicación, no se mantiene en pie? Tal vez no sea el enemigo atacándote, sino el propio Dios diciendo: el tiempo aquí terminó, tengo algo nuevo. Y yo sé, duele. El corazón humano se aferra. Lloramos lo que perdimos, tenemos miedo de lo desconocido. Pero mira, Elías solo experimentó la provisión de la viuda porque el arroyo se secó. Si el arroyo no se hubiera secado, nunca habría encontrado el nuevo prodigio. Por lo tanto, cuando las oportunidades comiencen a desaparecer, no te desesperes. Pregunta a Dios: Señor, ¿a dónde quieres conducirme ahora? Porque todo final en Dios es, de hecho, un nuevo comienzo. Y aquí queda una pregunta directa. ¿Acaso lo que consideras una pérdida no es, en verdad, el plan divino para guiarte a tu propósito? En el próximo punto, abordaremos algo aún más profundo: la insatisfacción con lo que antes traía contentamiento, la insatisfacción con lo que antes satisfacía. El quinto indicio de que Dios te colocará en el lugar correcto desde el principio es el surgimiento de una profunda insatisfacción con lo que antes te satisfacía. Este es uno de los signos más inequívocos de que el Espíritu Santo te impulsa hacia una nueva fase. Existen periodos en la vida en que actividades, ambientes, relaciones o incluso conquistas nos traen alegría, objetivo y significado. Pero llega un momento en que lo que antes nos completaba comienza a pesar. Lo que antes parecía dulce, ahora tiene gusto amargo. Lo que ya fue motivo de júbilo, ahora genera vacío. Esto no es coincidencia. Es el toque de Dios removiendo la satisfacción de lugares que no pertenecen más a tu futuro. Piensa en Moisés, criado en el palacio de Egipto, rodeado de riqueza, poder y privilegios. Tenía todo lo que muchos desearían, pero en Éxodo 2:11-15, vemos que, incluso viviendo como príncipe, Moisés comenzó a sentirse desubicado. El palacio ya no le proporcionaba alegría. El confort ya no tenía sentido. Él comenzó a observar a su pueblo esclavizado y sentir dentro de sí que aquel ambiente ya no era su lugar. Lo que antes satisfacía pasó a incomodarlo, y ese incordio era, en verdad, el presagio de un llamado superior: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Es exactamente lo que nos sucede a nosotros. Dios remueve la dulzura de las cosas que nos prenderían a un lugar equivocado. Él planta en nuestro corazón la sensación de desubicación para que busquemos algo nuevo. Lo que antes daba placer, ahora trae fatiga. Lo que antes parecía realización, hoy ya no encaja más. El salmista David describió esta experiencia en Salmos 32:4. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vigor se volvió en sequedad de estío. El peso que sentía era una señal de que necesitaba cambiar de postura, de dirección y de alianza. Dios no permite que sus hijos encuentren satisfacción plena en lugares que ya no cargan su presencia. Tal vez estés pasando por esto, una relación que ya no tiene sentido, pero de la cual tienes dificultad para desaprender. Un trabajo que ya no te trae propósito, pero que mantienes por miedo al futuro. Actividades que antes generaban entusiasmo, pero hoy solo generan frustración. Esto puede ser Dios diciéndote: ya no es aquí, tengo algo nuevo para ti. Y hay una distinción entre insatisfacción carnal e incomodidad espiritual. La insatisfacción carnal nace de la búsqueda eterna por novedades, de la vanidad, del orgullo, pero la incomodidad espiritual nace de la voz del Espíritu Santo que dice: levántate, porque tengo aguas más profundas para ti. Es como el águila que fuerza a sus polluelos a dejar el nido. Mientras el nido es confortable, los polluelos no aprenderán a volar. Entonces la madre comienza a retirar la paja, las plumas, tornando el ambiente incómodo. Lo que antes era acogedor se torna áspero. ¿Por qué? Porque es hora de volar. Así es con nosotros. Dios permite que ambientes confortables se tornen incómodos para que desarrollemos alas espirituales y alcancemos lugares más elevados. Te pregunto, ¿qué en tu vida ya no te satisface más? ¿Dónde percibiste que el placer se tornó peso? ¿Quién sabe si ese vacío sea la mayor señal de que estás listo para vivir un nuevo capítulo? No temas a la insatisfacción. Ella es un don disfrazado. Es el soplo de Dios diciendo: el tiempo aquí terminó. Levántate, porque tengo algo mayor para ti. Y en el próximo punto,
hablaremos sobre algo aún más desafiante: la revelación de verdades ocultas, cuando Dios expone lo que estaba escondido para reposicionarnos en el centro de su voluntad. La revelación de verdades ocultas. El sexto signo de que Dios está a punto de colocarte exactamente donde deberías estar desde el principio es la revelación de verdades ocultas. Este signo puede ser difícil, porque muchas veces significa confrontar realidades que no queríamos ver. Pero es necesario, porque solo cuando la verdad emerge, somos capaces de romper con alianzas, ambientes y situaciones que ya no forman parte del propósito de Dios. La Biblia nos da un ejemplo claro en Abraham y Lot. En Génesis 13, la Escritura nos muestra que Abraham caminaba con su sobrino, pero llegó un momento en que la convivencia se tornó insostenible. Contendas surgieron entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Lo que antes parecía una alianza de crecimiento y de parejería, reveló ser un peso, un obstáculo. Fue en ese momento que la verdad oculta se manifestó. Aquella relación no podía continuar más. Abraham propuso la separación, y Lot escogió seguir para las llanuras del Jordán, mientras Abraham permaneció en la tierra de Canaán. Repare en el detalle. Fue solo después que Lot se separó de Abraham que Dios volvió a hablar con él, renovando y ampliando las promesas. O sea, algunas verdades necesitan salir a la luz porque, mientras no vemos la realidad, no conseguimos acceder a lo que Dios tiene para nosotros. Así también acontece en nuestras vidas. Dios, en su misericordia, muchas veces permite que máscaras caigan, que intenciones ocultas sean reveladas, que situaciones escondidas vengan a la luz. No es para herirnos, es para liberarnos, porque la verdad es siempre el preludio de la expansión. Jesús dijo en Lucas 12:2, «Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser conocido». Esta es una ley espiritual. Más temprano o más tarde, lo que está escondido aparece, y cuando aparece, es Dios mostrándonos lo que necesitamos dejar atrás. Tal vez ya hayas pasado por esto. Descubriste una traición, una mentira, una amistad falsa, una oportunidad que parecía prometedora, pero reveló corrupción. En el momento, dolió. Pero mirando hacia atrás, percibes que fue liberación, porque si hubiera continuado, aquello te habría destruido. ¿Cuántas veces ignoramos señales porque no queremos enfrentar la verdad? ¿Cuántas veces cerramos los ojos para mantener apariencias, para preservar confort, para evitar dolores? Pero la verdad de Dios es siempre liberadora. Incluso cuando corta, cura. Incluso cuando duele, sana. Es lo que Jesús declaró en Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no dijo que sería fácil, pero dijo que sería liberador. Hoy, tal vez estés frente a revelaciones que te avalan, personas mostrando quiénes son realmente, situaciones revelándose diferentes de lo que parecían, verdades que preferirías no encarar. No endurezcas el corazón, recibe esto como señal, porque cuando Dios trae a la luz, no es para destruirte, es para prepararte para algo nuevo. Abraham solo pudo contemplar la tierra prometida en toda su extensión, después que se separó de Lot. De la misma forma, solo verás la plenitud de lo que Dios tiene para ti cuando aceptes las verdades que Él está mostrándote. Te pregunto, ¿será que aquello que Dios reveló no es justamente el último impulso para que salgas de donde nunca deberías haber permanecido? No luches contra la revelación, acéptala, porque lo que Dios revela es lo que Él quiere curar, lo que Él expone es lo que Él quiere liberar. Y ahora llegamos a uno de los signos más fuertes, más intensos, más decisivos de todos, aquel que, muchas veces, es el punto de virada para toda nuestra caminata, aquel que puede ser la señal más clara de que Dios está a punto de reposicionarte. La inquietud en la oración. Este será el próximo punto, y es el penúltimo, el más esperado. La inquietud en la oración, la señal más crucial. El séptimo signo, y tal vez el más poderoso de todos, es cuando surge la inquietud en la oración. Este signo es especial porque toca el lugar más íntimo de la relación entre tú y Dios, el momento de la oración. Existen fases en nuestra caminata espiritual en que orar es refrigerio, es descanso, es consuelo inmediato, pero hay momentos en que, al doblar las rodillas, en vez de paz, sentimos un peso creciente. La oración no calma, inquieta, las palabras parecen insuficientes, el corazón no encuentra reposo. Y aquí está el secreto. Esa inquietud no es ausencia de Dios. Por el contrario, es muchas veces el método del Espíritu Santo para anunciar que algo necesita cambiar. Es como si Él dijera,
Lo que te sustentaba hasta aquí ya no es suficiente. Quiero llevarte más allá. En la Biblia vemos esto en la vida de Nehemías. Cuando recibió noticias de que los muros de Jerusalén estaban destruidos, oró y ayunó, pero su oración no trajo alivio inmediato. Por el contrario, aumentó en él un dolor tan grande que no consiguió más esconderlo delante del rey. Nehemías 1:4, 2:1-3. Aquella inquietud no era señal de fracaso espiritual, era el llamado de Dios para una misión grandiosa: reconstruir los muros. Es esto lo que acontece cuando la oración genera inquietud. Dios está gestando algo nuevo dentro de ti. Es un parto espiritual. Pablo describió esto en Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Estos gemidos no son de desesperación, son de nacimiento. Es el Espíritu anunciando que algo está a punto de nacer. Tal vez estés exactamente en este punto. Oras, pero no sientes paz. Buscas, pero no encuentras descanso. Tu oración se ha tornado llanto, lamento, preguntas sin respuesta. Sabe, esto no significa que Dios se calló, significa que Él está moviéndote. Muchos confunden esta señal con alejamiento. Piensan, ¿será que Dios ya no me oye? ¿Será que perdí la fe? Pero, en verdad, es lo contrario. Cuando la oración inquieta, es porque Dios te está llamando para una nueva dirección. Él no solo quiere que ores, Él quiere que te levantes, que te muevas, que obedezcas. Recuerda a Jonás, solo encontró paz cuando finalmente aceptó cumplir el llamado de Dios. Hasta allí, toda su vida era inquietud. Así también es con nosotros. Mientras resistimos, la oración no calma, pero cuando nos rendimos, la inquietud se transforma en claridad. Ahora te pregunto, ¿será que la inquietud de tu oración no es el Espíritu Santo llamándote para algo mayor? ¿Será que aquello que sientes no es, en verdad, el soplo de Dios empujándote para el propósito que Él preparó desde el inicio? Es aquí donde muchos hijos de Dios yerran. Ellos confunden el silencio y la inquietud como rechazo, cuando en verdad es convocatoria. Convocatoria para cambiar, para obedecer, para alinearse. Si tus oraciones no te dejan en paz, pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque puede ser que la respuesta no esté en palabras, sino en una nueva actitud, en un paso de fe, en una decisión que necesita ser tomada. Este es el signo más crucial. Es el punto en que el alma percibe que no puede más permanecer donde está. Es el impulso espiritual que nos arranca de la zona de confort y nos lleva a la obediencia. Y ahora llegamos al último signo de esta jornada, cuando Dios, en su soberanía, permite que seamos literalmente empujados fuera de situaciones, lugares o relaciones para colocarnos en el centro de su voluntad. El empujón para afuera. El octavo y último signo de que Dios está a punto de colocarte exactamente donde deberías estar desde el inicio es cuando sientes que estás siendo literalmente empujado fuera de lugares, situaciones o relaciones que ya no forman parte de tu propósito. Este signo es, muchas veces, el más doloroso, porque no viene como una sugerencia suave, sino como una ruptura inevitable. Es cuando todo alrededor comienza a tornarse hostil. El ambiente que antes te acogía, ahora te rechaza. Personas que antes te apoyaban comienzan a alejarse. El espacio que antes parecía seguro se transforma en un lugar de incomodidad constante. Tú miras alrededor y percibes, ya no hay forma de permanecer aquí. La Biblia nos muestra esto claramente en la vida de José. Amado por su padre, tenía una posición confortable dentro de la familia, pero para vivir el propósito de Dios, gobernar en Egipto y salvar naciones enteras del hambre, José necesitó ser arrancado de aquel ambiente. Y esto aconteció de la forma más dolorosa posible. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Génesis 37:28. Aquello parecía el fin, una traición injusta, una pérdida irreparable, pero espiritualmente era el impulso de Dios para llevarlo al destino. Si José hubiera permanecido en el confort de la casa de Jacob, jamás habría alcanzado el lugar que el Señor había preparado. El empujón fue doloroso, pero necesario. Así también aconteció con el pueblo de Israel en Egipto. Mientras José era recordado, los israelitas eran respetados, pero cuando se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, ellos fueron oprimidos y esclavizados. ¿Por qué? Porque era hora de salir de Egipto. Si el ambiente hubiera continuado favorable, tal vez Israel nunca hubiera clamado por liberación. Fue la presión de la esclavitud lo que los llevó a buscar la promesa de la tierra que emana leche y miel. Éxodo 3, 7, 10.
Muchas veces, Dios nos ama tanto que no permite que nos quedemos donde no pertenecemos más. Entonces Él permite que las circunstancias nos empujen. Puede ser la pérdida de un empleo, el fin de una relación, el rechazo de personas que jamás imaginaste. Y mientras lloras por eso, Dios está diciendo: necesité permitir para que no permanecieras preso. Tengo algo mayor. Tal vez estés viviendo esto ahora. El lugar donde estabas confortable se tornó insoportable. Personas se alejaron, puertas se cerraron. Sientes que fuiste rechazado, abandonado, olvidado. Pero la verdad espiritual es otra. Estás siendo empujado para el centro del propósito. Y aquí está la promesa. El empujón que duele hoy será el testimonio de la victoria mañana. José fue rechazado por los hermanos, pero años después se tornó la salvación de la propia familia. Israel fue esclavizado, pero después caminó para la tierra prometida. Cuando te sientas siendo forzado a salir, no lo interpretes solo como rechazo, véelo como redireccionamiento, porque el suelo que se abre debajo de tus pies puede ser el trampolín que Dios está usando para lanzarte al destino. Ahora reflexiona conmigo. ¿Será que la pérdida que lamentas no fue, en verdad, la forma que Dios encontró para sacarte de un lugar donde no había más futuro? ¿Será que el rechazo que sentiste no fue, en verdad, la mano de Dios empujándote para el llamado? No resistas al empujón, entrégate, porque quien confía en Dios sabe que, aunque los hombres lo abandonen, el Señor nunca abandona, y si Él está permitiendo que seas desubicado, es porque ya preparó un nuevo lugar para establecerte. Y así llegamos al fin de esta jornada de 8 señales. Pero antes de concluir, quiero hablar directamente contigo, que llegaste hasta aquí. Quiero conducirte a una reflexión final, a un compromiso espiritual y a una bendición para tu vida. Invitación. Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte, eres especial. Pocos tienen paciencia y sed para permanecer hasta el fin de un mensaje tan profundo. Muchos entran y salen, otros desisten en el medio, pero tú permaneciste, y esto ya es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Hoy, recorrimos juntos una jornada con 8 señales claras de que Dios está a punto de colocarte exactamente donde deberías estar desde el inicio. Vamos a recapitular brevemente. 1. El desconforto que anuncia el cambio. Cuando el corazón ya no encuentra reposo en el lugar actual, es Dios llamándonos para lo nuevo. Las puertas que se cierran, puertas cerradas, no son rechazo, son liberaciones divinas que nos conducen al camino correcto. El peso en el espíritu. Aquel incómodo interno, sin causa aparente, es el alerta del cielo para alinearnos. Las oportunidades que se disuelven. Cuando algo se desmorona, puede ser solo la transición para un milagro mayor. El incómodo con lo que antes satisfacía. Dios quita la dulzura de ciertos lugares para prepararnos para vuelos más altos. La revelación de verdades ocultas. Cuando máscaras caen, el Señor nos libra del engaño y abre espacio para su promesa. La inquietud en la oración. La señal más crucial, cuando ni la oración trae descanso, porque Dios está convocando para actuar. El empujón para afuera, cuando todo nos fuerza a salir, es la mano de Dios conduciéndonos al centro de su voluntad. Estos signos no son castigos, son actos de amor. Ellos son la brújula del Espíritu, el GPS divino que nos redirecciona incluso cuando intentamos insistir en el camino equivocado. Y todos ellos apuntan para una sola verdad. Dios es fiel para colocarnos exactamente donde deberíamos estar desde el inicio. Ahora, quiero mirar a los ojos de tu corazón y hacerte una invitación especial. Si esta palabra te habló, si sentiste el Espíritu Santo confirmar algo dentro de ti, comenta aquí abajo la frase: seguiré por el camino de Dios. Esta frase es más que un comentario, es un compromiso espiritual, es un sello público de que entendiste las señales y decidiste obedecer. Cuando escribes esto, no solo fortaleces tu fe, sino te unes a una multitud de hermanos que también están declarando lo mismo. Es como si eleváramos juntos un altar digital, lleno de voces diciendo: Señor, queremos seguir tu camino. Y no pares ahí, inscríbete en el canal, dale me gusta a este vídeo y compártelo. No por vanidad, sino por misión. Piensa conmigo, ¿cuántas personas están hoy en desesperación, presas en ciclos, confusas, sin entender por qué puertas se cierran u oportunidades se disuelven? Este vídeo puede ser la respuesta de oración que ellas tanto pidieron. Compartir es evangelizar, es ser instrumento de Dios para alguien que necesita urgentemente oír este mensaje. Y más, si llegaste hasta aquí, es porque tu alma tiene sed. No dejes que esta llama se apague.
Continúa acompañando los próximos vídeos. Haz de este canal parte de tu rutina espiritual, porque aquí encontrarás alimento, dirección y palabra viva para tu jornada. Antes de concluir, quiero orar por ti. Señor, oro ahora por cada persona que escuchó este mensaje hasta el fin. Que las señales que fueron reveladas aquí sean entendidas como actos de tu amor. Que aquel que siente incomodidad, que aquel que vio puertas cerrándose, que aquel que perdió oportunidades, que aquel que está inquieto en oración, entienda que el Señor está guiando cada paso. Padre, reposiciona a tus hijos. Coloca a cada uno en el lugar exacto donde debería estar desde el inicio. Sácalos de la confusión y llévalos para el centro de tu voluntad. Que haya paz, coraje y fe para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, respira profundo. Deja que la música toque en silencio por algunos instantes. Permite que el Espíritu Santo continúe ministrando en tu corazón. No vuelvas inmediatamente al barullo del mundo. Dale a él más algunos minutos. Porque lo que estás sintiendo ahora no es solo emoción, es presencia. Y recuerda, las señales de Dios no son para asustarnos, sino para salvarnos. Confía, el Señor está en control. Él te colocará exactamente donde deberías estar desde el inicio. Nos vemos en el próximo vídeo. Ve en paz, ve en Cristo, y nunca te olvides, no estás solo.